Bien. Y bueno, yo quiero hablar desde donde analizo el mundo. Y tengo un texto publicado en un libro colectivo que es una interpretación marxista del vivir bien. Porque creo que hay que hacer un esfuerzo para dialogar, diría David Choquehuanca, para encontrarnos, para tirar puentes, porque de puentes vamos a construir algo distinto de lo que estamos viviendo hoy en el planeta. La huipala tiene muchos colores y cada color representa diferentes cosas. Y a veces desde la huipala se tiende a excluir, a partir de la interpretación de algunos, que hay una realidad concreta. Hay más de 500 años de desarrollo capitalista. Ese es un dato de la realidad que puede o no gustarnos, pero capitalismo hay. Y planetario hoy día, ¿no? Y un capitalismo que se ha extendido territorialmente, valga la reiteración, a todo el planeta, pero además de eso que ha penetrado todos los poros de la vida social, que ha mercantilizado absolutamente todo, hasta las relaciones humanas, las relaciones de amistad, las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Esa es una realidad. Entonces, ¿desde dónde estamos concibiendo el vivir bien? Desde algo, desde la utopía de amor, desde algo idealizado que quizá no existió antes ni va a volver a existir, por lo tanto, si no existió antes, no va a existir después. O sea, ¿desde dónde? Desde, desde ese socialismo, aquí criticó Marx de los socialistas utópicos, o estamos hablando más bien de ese retorno del que habla David Choquehuanca, que nos hizo recuerdo una de las profesoras al inaugurar este evento, de ese retorno. Queremos volver a vivir bien. ¿Y qué es queremos volver a vivir bien? Que no sea destruir las condiciones materiales y subjetivas de algo que no nos está haciendo vivir bien, ¿verdad? Y por eso mi lectura, que me imagino en algunas cosas coincide con varios de ustedes, con el propio David, es destruir el capitalismo. No se puede construir bien si no se destruye el capitalismo. Y no estoy hablando del post-neoliberalismo. A propósito de la construcción del vivir bien en Bolivia, cuyo balance más objetivo hará David, que creo yo es más un horizonte que una realidad hoy. Y esta no es ninguna denuncia, por supuesto, sino simplemente la constatación de que la superación del capitalismo va a ser más larga de la que habían pensado incluso los clásicos. Porque cuando Marx piensa en el comunismo, para ser más preciso, más que en el socialismo, no había imperialismo. No había el imperialismo que tenemos hoy. Y cuando Marx tira la teoría de la transición hacia ese comunismo, no había el imperialismo que había hoy. Ni el capitalismo era lo que es hoy. En la Revolución Rusa, que el propio Lenin se había obligado a modificar la teoría de la transición de Marx, tampoco existía el imperialismo que tenemos hoy. No había ese imperialismo. Esa es la realidad. Había capitalismo, sí. Y había pasado a su fase superior después, ¿no? La Comuna de París y todo eso, sí. Pero no era el capitalismo que había liberado el desarrollo de sus fuerzas productivas, que como diría Marx, también se convierte en fuerzas productivas destructivas. Ni siquiera la teoría de la transición de la Revolución Cubana, que sí deberíamos estudiar la profundidad, nos sirve como para construir ese otro vivir bien o ese otro comunismo, ¿sí? Porque también la Revolución Cubana se realiza en condiciones distintas. Había un mundo
bipolar. Hoy no hay un mundo bipolar. Y el capitalismo, ya advertido por el propio Lenin en su libro Imperialismo, fase superior del capitalismo, nos decía cómo las zonas marginales eran funcionales al desarrollo del capital, pero hoy ya no hay zonas marginales. Hoy todo está cobado por el capitalismo. Si lo queremos ver así o no, es un problema de cada quien en su concepción teórica y al aparato metodológico que emplea. Pero hay un capitalismo planetario, esa es la realidad. ¿Sí? Que incluso culturalmente es más poderoso de lo que el propio Brzezinski, este estratega militar, geopolítico más que militar norteamericano, asesor de Carter, luego de Obama, nos define en el gran tablero mundial a propósito de la supremacía, de por qué Estados Unidos tenía supremacía mundial. Económicamente, tecnológicamente, eso ya está en cuestionamiento por varias razones. Incluso militarmente, tecnológicamente hay otros países que han desarrollado mayor capacidad tecnológica desde lo militar que Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene una supremacía militar que la hace más por la extensión territorial, por el control territorial, que por el uso tecnológico. Los rusos tienen mejor tecnología en muchos campos de la industria militar que los norteamericanos. Pero si hay algo que han logrado los norteamericanos es seguir teniendo una supremacía cultural. Incluso hay que fijarse en procesos de avanzada, revolucionarios, como el de Venezuela, como el de Bolivia, como el del Ecuador. Si hay un efecto no deseado que han provocado sus modelos buenos, el modelo boliviano va a ser por quinto año, va a ser el que más crezca hasta fin de año en la región, pero si hay un efecto negativo que han provocado, y es que han alimentado un gran sentimiento de consumo, que como dice Fray Beto, hemos sustituido muchas veces al sujeto que ha hecho posible esos procesos, los hemos convertido en consumistas. Ese es un dato de la realidad. En medio de esa realidad queremos construir el vivir bien o el comunismo, ¿verdad? Por lo tanto, altamente complejo, altamente difícil, y es un reto para ver cómo encontramos puentes. Es decir, pues bien, ¿es el vivir bien un nuevo modelo de desarrollo o es más bien otra forma de concebir la vida? Y evidentemente yo me quedo con otra forma de concebir la vida, no como un nuevo u otro modelo de desarrollo. La concepción del desarrollo que está presente, hay varios Marx, ¿verdad? Hay varios Marx. Y aquí voy a reivindicar a Marx, cuando Marx señala que la tierra es la prolongación del cuerpo del comunario, ¿sí? Digo esto porque hay, yo diría, una tendencia a veces, no lo voy a llamarle ociosa, pero a veces innecesaria. El compañero ha criticado a la izquierda, y a la izquierda hay que criticarla y con razón, pero también hay que criticar las desviaciones indianistas que lo que han impedido es la alianza con otro sujeto que es explotado, tan explotado como el indígena, que es el obrero y el trabajador. ¿Sí? Entonces, a veces defenestrando a Marx sin haberlo leído. No te estoy aludiendo, te lo diría directamente, ¿sí? Pero estoy hablando de ciertas interpretaciones en la izquierda boliviana y latinoamericana. ¿Sí? No, hay un Marx que habla de la comunidad, ¿verdad? La propia carta de respuesta de Marx a Vera Susolitz, cuando reivindica el papel de la comunidad, y es tan revolucionario como el de la clase obrera, y que esa comunidad, ese comunario, es tan revolucionario para dar un salto al capitalismo sin pasar por los tortuosos caminos del capitalismo. Más o menos dice una cosa así, ¿no? Creo que en 1871, por ahí. Nos está mostrando un Marx a quien no le podemos criticar no haber profundizado el tema indígena, ¿no? Porque como dice Atilio Borón, sería tan injusto que Marx haya criticado a Aristóteles, considerado por Marx el filósofo más luminoso de la antigüedad, por no haber descubierto la ley del valor, ¿no? Sería una injusticia.
¿no? Pero a pesar de eso, también creo que están aquí ofreciendo unos libros los compañeros a propósito de Kovalevsky, las investigaciones de Morgan, y en fin, encontramos algunas huellas de aquel Marx que, si bien cierto profundizó su estudio sobre el capitalismo desarrollado, no dejó de reflexionar sobre el capitalismo en lo que podríamos llamarle hasta hace poco en las zonas marginales, ¿no? Y ahí está la India, ahí está la China, ahí está Rusia, lo que él llamaba el Perú, que podría ser hoy Bolivia y Perú, ¿no? Entonces encontramos algunas huellas de reflexión. Lo evidente es que, decía al inicio de mi exposición, hay 500 años, porque la modernidad en América Latina allana el camino para la configuración global del capital. Esa es la realidad, ¿sí? Porque si hay algo que deberían llevar a los pueblos indígenas a ser tremendamente antiimperialistas y anticapitalistas, es eso, que con la ocupación acá del Abya Yala, este nombre originario de nuestro continente, en realidad se allanó el camino para darle al capital una dimensión universal, ¿verdad? Igual que el tema de la mujer, ¿no? Es decir, la división de las clases sociales deberían llevar precisamente a la mujer más a ser antiimperialista y anticolonialista que lo somos los propios hombres. Bien, después de más de 500 años, entonces necesitamos un sujeto. No hay vivir bien si no hay sujeto. O no hay comunismo si no hay sujeto. Y ese sujeto es el problema, ¿sí? El gran problema es si tenemos o no tenemos ese sujeto capaz de construir el vivir bien o el comunismo. Porque hago un paréntesis, yo decía una interpretación marxista del vivir bien, porque también puede haber una interpretación, va a ser un poquito largo este paréntesis. Yo me acuerdo de Jens Dietrich, aquel que habla del socialismo del siglo XXI, que plantea de una manera absolutamente perversa el concepto como para diferenciar el socialismo del siglo XXI distinto al socialismo que habíamos conocido en la Unión Soviética. Y esta es una actitud perversa, porque no todo lo que hizo el socialismo o no todo lo que hizo la Unión Soviética estuvo mal, ¿sí? Es una manera perversa de querer separar aguas, ¿no? Y pueden haber también una concepción del vivir bien que, en vez de reivindicar el socialismo o el comunismo, en los hechos termina reivindicando el capitalismo. Así que ahí hay que profundizar el debate, desde dónde estamos. Todo lo que estoy diciendo, además de eso, como charlábamos con David, es para esperar respuestas de David Choquehuanca, ¿no? A quien considero no solamente un compañero y amigo, sino además de eso, si es el vivir bien, es David Choquehuanca. Ese horizonte está siendo construido por David Choquehuanca. Y hay que exigirle que escriba, ¿no? Que nos presente un libro el próximo año aquí a propósito de esto. Y lo digo sinceramente, habrán comprendido que a mí no me gusta, ni quiero, ni pretendo quedar bien con absolutamente nadie. Así que lo que le digo a David, porque sinceramente creo que si hay alguien que sintetiza este pensamiento, este debate, etcétera, es David, ¿no? Pero bueno, yo tengo hay un montón de cosas que hay que debatir. No se olviden que la socialdemocracia nació como una forma de oponerse no al fascismo, sino a la expansión y al crecimiento del socialismo y del comunismo, del pensamiento marxista, ¿sí? Y hay compañeros que asumen el vivir bien, que no es el caso de David, ¿no? Como una posición de antiizquierda y anticomunista, ¿sí? Que tengamos críticas a la URSS o incluso a los partidos comunistas en nuestros países es otra cosa. No estoy hablando de los partidos comunistas, estoy hablando del pensamiento comunista, ¿no? Que es distinto. Pero bien, cierro ese paréntesis. Decía, necesitamos sujeto. Y ese sujeto, que no es pues un sujeto abstracto, idealizado, el pensamiento abstracto, formal, del que nos advertía caramba, este marxista, bueno,
bueno, se me fue el nombre de este teórico marxista, sino es una cosa histórico concreta, como él mismo decía. ¿Ah? No, que estuvo en Francia. Bueno, ya caigo en él. Es una cosa histórico concreta, que no es una abstracción la clase obrera. Por lo tanto, el sujeto que va a ser o el vivir bien o la revolución no capitalista, o llámenle comunista, etcétera, ese sujeto es de carne y hueso. Y ese sujeto hoy tiene una doble condición, en el caso boliviano, por ejemplo. Por un lado tiene una condición identitaria, porque es indígena, y puede estar en la ciudad de maestro, pero es indígena, y puede ser empresario, pero es indígena, y puede ser fabril, pero es indígena, ¿verdad? Hay una condición identitaria que va más allá del concepto de clase de campesino. Pero al mismo tiempo no deja de ser clase, señores. No deja de ser clase. ¿Sí? No solo es indígena o indio, sino es clase. Si trabaja en una mina, nos guste o no nos guste, es pues proletario, ¿verdad? Si trabaja hoy en un call center o en un supermercado, es el trabajador del siglo XXI, ¿sí? Que es distinto al del siglo XX y del siglo XIX, pero es trabajador, porque está cruzado transversalmente por la relación capital versus trabajo, que no se ha resuelto, ¿verdad? Y que va a ser difícil de resolver, más allá de la voluntad que tenga Maduro, que tenga Evo, etcétera, etcétera. Hay un escenario global complejo, muy difícil, porque queremos construir una sociedad distinta en medio de una vieja sociedad que está débil, pero no está muerta. Y más aún por los métodos que estamos empleando, ¿sí? Es más fácil con una revolución armada, que habrá otro tipo de problemas, pero construir socialismo o vivir bien en las reglas que no son las nuestras, la hace más larga, ¿sí? La hace más larga, más difícil, porque uno va construyendo lo nuevo y lo viejo a veces termina contaminando lo nuevo, porque estamos construyendo lo nuevo en medio de lo viejo, ¿sí? Por lo tanto, hay que construir el sujeto, y ese sujeto tiene una articulación identitaria y clasista. Yo creo que lo primero que no hay que perder de vista, ¿sí? El que quiera unilateralizar la construcción del sujeto le está haciendo favor al enemigo que dice que combate, ¿sí? El que crea ver que solo esta es una revolución indígena está minando la posibilidad de la alianza con la clase. Ahora bien, lo indígena y la clase no existen en sí mismas. Es decir, la construcción de la clase, valga la reiteración, es una construcción. Uno, si es trabajador, reitero el ejemplo hoy del siglo XXI, en un call center, en un supermercado, en fin, estas empresas que dan servicio, pero no se considera trabajador, mucho menos se va a considerar clase. Porque si algo que está logrando el capitalismo culturalmente es hacernos creer que todos somos clase media. ¿Sí? Ya la lucha de clase no existe, algunos neomarxistas postmodernos han contribuido a eso como Negri, en fin, ¿sí? Y todo el mundo le da vergüenza asumir que es trabajador, y peor si le dicen clase, ¿verdad? Es decir, eso no gusta, pues, ¿no? Pero si te dicen clase media, mejor te sientes. Además de eso, por tus méritos personales. Y al día de mañana llegarás a ser burgués pequeño, luego burgués grande, ¿verdad? Por lo menos idealizadamente. Y lo mismo pasa con el indígena, por eso la necesidad de un proyecto de descolonización. Porque mientras ese indígena no se asuma como tal, que David Choquehuanca diría, mientras ese indígena no vuelva a ser, mientras no seamos nuevamente nosotros, dice David. ¿Qué significa nuevamente nosotros? Volver a ser, ¿no? Y volver a ser es negar lo que ahora el capitalismo nos ha convertido, ¿sí? Nos ha borrado como identidad y nos ha borrado como clase. Entonces ahí
hay un primer desafío, creo yo, para la lucha anticapitalista, la lucha anticolonial, la lucha antineoliberal, es decir, volver a construir el sujeto de la revolución latinoamericana, el sujeto de la revolución del vivir bien, del socialismo comunitario, del comunismo, como quieran ustedes llamarlo. Segundo, el vivir bien no solamente es una nueva forma de distribuir la riqueza. Por eso no creo que deba hablarse de un otro paradigma de desarrollo. Si no se trata solo de distribuir la riqueza. Si ese era el objetivo de nuestra lucha, o de los que murieron por este tipo de ideales como el Che y otros, qué cortos nos hemos quedado, ¿no? Sí, se trata de producir de manera distinta. Y producir de manera distinta es asumir los problemas del siglo XXI, ya advertidos por Fidel, ojo, ya advertidos por Fidel desde la década de los 90, a propósito de esta relación contradictoria y destructiva entre la explotación de la naturaleza y la explotación del ser humano. Porque si algo que el capitalismo está poniendo en peligro son las dos cosas, ¿sí? La naturaleza y al ser humano, ¿verdad? Y la tecnología que se ha desarrollado es una tecnología para exprimirle más de lo que puede exprimirse a la naturaleza y para también sobreexplotar a la fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces necesitamos producir de otra manera distinta. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo dar de comer a millones de personas, miles de millones de personas, generando un aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales por fuera de la irracionalidad del desarrollo capitalista? Yo digo que sirve como pregunta, pero yo la verdad no sé cuántos tengan respuesta para eso, ¿sí? Porque la comunidad que hemos conocido, en el caso de América o de la Via Yala antes de la llegada de la ocupación europea, no es pues la comunidad de hoy. Es más, ya no existen comunidades, o si las hay, son muy pocas, pero aún reconstituyéndola, es decir, la economía de la abundancia, sí, eso fue antes. ¿Cómo generamos hoy una economía de la abundancia capaz de dar de comer a los hambrientos que hoy el capitalismo no le da de comer sin utilizar la tecnología que hoy utiliza el capitalismo? Sí, ¿es suficiente la socialización de los medios de producción? Estatizar, nacionalizar, socializar. Está claro que por mi pregunta la respuesta es no. No es suficiente. Está bien, estaremos distribuyendo mejor la riqueza, estaremos dando de comer más, mejor a los hambrientos, pero lo seguimos haciendo a costa de la naturaleza y a costa del ser humano. Entonces ahí hay un tema que pendiente para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera. Segundo, tercero, más bien, es una nueva forma de gobernar, ¿verdad? Y a todos se nos ha metido el chip liberal, incluso a la izquierda, que ve con preocupación cómo Evo Morales está yendo hoy a la repostulación de su cuarto mandato. No estoy hablando de la derecha, no estoy hablando de quienes piensan como liberales y actúan como liberales, que tienen todo el derecho de hacerlo. Estoy hablando incluso de sectores de izquierda que dicen, oye, pero Evo debería dar un paso atrás, ¿sí? No me preocupa tanto el deseo ese, sino de qué es lo que motiva ese pensamiento, que es un pensamiento liberal, un chip liberal. Tenemos la concepción de la democracia liberal. Y no puede haber en una sociedad del vivir bien o del comunismo una concepción liberal de la democracia, de mayorías y minorías. Eso no puede haber. Eso hablará también de ahí. Yo lo sigo provocando a David. ¿Ah? He aprendido mucho de él a propósito de la democracia del consenso, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos una democracia del consenso en sociedades mucho más grandes? También ahí es un tema, yo creo, no solo de arquitectura institucional, sino de concepción, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esa otra democracia? No de mayorías y minorías, sino de la democracia del consenso.
de gestionar lo público de manera distinta. ¿Es el Estado plurinacional un avance hacia el vivir bien? Sí, pero es el Estado plurinacional todavía una república. Ahí tenemos en Bolivia posiciones distintas. ¿Sí? Para mí el Estado plurinacional debe ser la negación de la república. ¿Ah? La república, con todo lo avanzado, por supuesto, en su momento, refleja una concepción liberal de organización estatal. Y si algo que no queremos es, ¿no? Y ahí viene otra vez Marx dialogando con el vivir bien, aunque con los años de distancia, es Marx dialogando con David, ¿sí? A propósito de la construcción del no Estado, ¿sí? Porque ¿qué finalmente es el vivir bien? Es el no Estado. No es el Estado por encima de la comunidad, no, señor, la comunidad es el retorno a la comunidad, y en la comunidad no hay Estado. Porque mientras hay Estado siempre va a haber explotación, siempre va a haber opresión, por muy socialista que éste sea. ¿Sí? El Estado es eso, el Estado es una relación social. Por lo tanto, hay la necesidad de repensar qué tipo de Estado estamos pensando cuando hablamos desde el vivir bien y cuando hablamos desde una concepción marxista. Y finalmente, el tema del territorio. Tierra no es lo mismo que territorio. Tenemos que reconstituir el Abya Yala. Y para reconstituir el Abya Yala, yo tengo que negar, pues, aunque no me guste mi condición de boliviano, y ustedes la de chileno, y otros la de argentino, porque si no, estamos reproduciendo el Estado Nacional. El Estado Nacional es el resultado del desarrollo del capitalismo y del colonialismo, porque si hay algo que... hoy estoy fatal con Octavio Paz. Octavio Paz, con todas las críticas que le podamos hacer, en su libro, El laberinto de la soledad, señala, ¿no es cierto?, que la construcción de las repúblicas, de los países en América Latina, a diferencia de Europa, han sido una ficción. Una ficción. Y no le vamos a echar la culpa a Bolívar, que hizo mucho, ¿verdad? Y a los que lucharon junto a él. Sabemos cómo vino la traición de los sectores oligárquicos, etcétera, etcétera, que terminaron con el sueño de Bolívar. Pero necesitamos reconstituir el Abya Yala. Necesitamos construir la gran patria grande, la que nos salvó Bolívar, el Che, en fin. Y para eso tenemos que superar, y ahí viene nuevamente el tema de la transición, ¿no? Que no es de un día para otro. Necesitamos superar las configuraciones estatales restringidas para dar paso a una gran configuración estatal de carácter continental primero y el día de mañana no estatal. Entonces yo creo que son los problemas que están ahí presentes a propósito del vivir bien, de sus posibilidades materiales y subjetivas de construir en condiciones difíciles y de los debates que necesitamos para profundizar una teoría, ¿no? Así lo mismo que hay una teoría marxista de la historia, una teoría del vivir bien, ¿sí? Una teoría que sea capaz de ser estudiada, analizada, etcétera, en las universidades, en los centros de estudio, en los partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para personas como yo, que no creo ser la excepción, ¿no? Para nada, que venimos de una escuela marxista, que reivindicamos el marxismo latinoamericano enriquecido por Fidel, por el Che, por Mariátegui, etcétera, ¿no? ¿Cómo logramos un diálogo? No vamos a decir que es lo mismo vivir bien que comunismo, porque sería también falsear, pero cómo dialogan estos dos paradigmas emancipatorios en las condiciones del siglo XXI. Gracias.